éste echado y entendió que había pasado mucho tiempo, dícele: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí desciende. Dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y luego el hombre fue sano y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, rogamos que, Señor, tu palabra venga en esta hora, Señor, a tener un efecto en nuestra vida, Señor. Que en esta hora el poder de tu palabra, Señor, toque nuestro corazón y no vuelva vacía, Señor. Habla, Padre, en esta hora. Unge mis labios, Señor, toca mi mente, toca mi corazón, Señor, y que pueda hablarlo, Señor, lo que tú quieres acerca de tu palabra, Señor. Habla a tu pueblo en esta hora, Señor, y aquel que va a escuchar esta predicación también, Señor, sea una palabra, Señor, que traiga, Señor, a su corazón luz en este tiempo donde necesitamos caminar, donde necesitamos avanzar, porque el tiempo que tenemos para llegar a la meta es corto, Señor. Habla tú, te lo ruego, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse, hermano. Y entonces vamos a tener ahí solamente esa imagen, ¿verdad?, del paralítico. Y vamos a ver algunos puntos importantes en esta historia. A veces nos paramos en ciertas historias, ¿verdad? Y hay ciertos temas que siempre nos tienen presentes a personajes, ¿verdad? Casi siempre están presentes en nuestras temas, en nuestras predicaciones. David, ¿verdad? David es muy conocido en nuestras predicaciones. Y este paralítico, ya hacía mucho que no me acordaba. Y en la semana, ¿verdad?, platicando en familia, Isaac decía el paralítico de Betesda. Ay, sí, es cierto. Voy a predicar el domingo, ¿verdad? El pastor va a salir. Se me hace que voy a ir a recordar al paralítico de Betesda. Y empecé a estudiar y gracias a Dios por lo que pudimos encontrar ahí. Hacía mucho que no recordábamos y veíamos la historia del paralítico de Betesda, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, aunque la conocemos, ¿verdad?, vamos a ver en esta hora. Entonces, vamos a ver, hermanos. Dice la escritura, la porción que leímos, ¿verdad?, que había una fiesta, ¿verdad que sí? Había una fiesta, la fiesta de los judíos en Jerusalén, y dice que ahí en Jerusalén, a la puerta del ganado, estaba un estanque. En otras versiones, en otras versiones de la escritura, ¿verdad?, a esta puerta se le llama la puerta de las ovejas, ¿sí? Y dice que ahí en Jerusalén, junto a la puerta del ganado, había un estanque que en hebraico se llamaba Betesda. Y esa palabra Betesda, todos nosotros sabemos que es casa de misericordia, ¿verdad que sí? Casa de misericordia. Dice, y el cual tenía 5 pórticos. Ahora, dice ahí, ¿verdad? Vamos a ver esto. Dice que en Jerusalén había esta puerta. ¿Sabe por qué se le llamaba la puerta del ganado, de la oveja? Porque en esa puerta, dice que ahí estaba un estanque. Ahí llegaban todas las ovejas, para ser lavadas antes de ser llevadas y presentadas al sacrificio, ¿sí? Entonces, imaginemos, y en eso vamos a estar reflexionando en este tiempo, ¿verdad? Dice que había entonces ahí, dice, a la puerta del ganado, un estanque, a la puerta del ganado. O sea, en ese estanque era la puerta que, ahí estaba cerca la puerta del ganado, y ahí eran lavadas las ovejas, ahí eran llevadas las ovejas, ¿verdad? ¿Para qué? Para arreglarlas, para prepararlas, porque iban a ser sacrificadas, ¿sí? Imagínense, hermanos, ¿cómo sería el agua de ese estanque? ¿Ha olido una oveja? ¿Ha olido una oveja? ¿Verdad que sí? No huele rico una oveja. ¿Sí? No. Y más que bañaran a la oveja, ¿verdad? Mojada, la lana, ¿verdad? ¿Ha tenido unos zapatitos por ahí de piel? Cuando se le humedecen, hablando de piel, ahora hablando de lana, ¿verdad? Entonces, no era un estanque de aguas limpias,
¿sí? Así, aguas cristalinas donde cualquiera se quisiera dar un chapuzón. Dice que era un estanque, ¿verdad? Y ahí iban las ovejas a ser lavadas. No era un lugar de un aroma agradable, no era un lugar para estar. ¿Sí me explico? No era un lugar donde diría, ay, vamos a descansarnos, ¿verdad? Como dicen aquí. ¿Sí dicen aquí fresquearnos? Vamos a refrescarnos un poco aquí al estanque que está ahí en la puerta de las ovejas, ¿verdad? Ahí vamos a refrescarnos un poco al estanque de Betesda. No, era un lugar donde no estaba muy limpio, donde el aroma no era muy agradable, ¿sí? Era un lugar para lavar, para limpiar a las ovejas para el sacrificio. Pero ahí en el estanque de Betesda también había 5 pórticos. ¿Por qué había 5 pórticos? Cuando hablamos de pórticos, yo la primera cosa que imaginé era pues como puertas, ¿no? Si había una puerta de una oveja, pues un pórtico era tal puerta. No, un pórtico era como un techito, un techo, un lugar donde la gente podía resguardarse de la inclemencia del tiempo. Era un lugar donde ellos podían estar, ¿sí? Entonces había una puerta de las ovejas y había 5 pórticos. Esos 5 pórticos se habían construido por la necesidad de ¿qué? Lo leemos en el versículo 3. Porque yacía una multitud. Esos 5 pórticos fueron construidos y hechos porque ahí entonces dice que había una grande multitud de ¿qué? De enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. ¿De cuál agua? Del agua del estanque de Betesda, ¿sí? Entonces, hermanos, viendo que siempre había una grande multitud ahí en ese lugar, hicieron un pórtico para que la gente, pues como estaba largo tiempo ahí, estaba con el clima, con los cambios y todo eso, dijeron, vamos a hacer unos pórticos para que la gente se resguarde, para que esté aquí y padezca lo menos posible, porque están aquí esperando el movimiento del agua. ¿Sí, hermanos? Entonces, encontramos entonces que en este lugar que no era nada cómodo, que era el estanque de Betesda, que no era nada agradable, dice aquí, había una grande multitud, pero también con esa multitud había un paralítico, ¿sí? Había un paralítico y este paralítico, no cosa poca, no tenía poco tiempo ahí, sino dice que tenía 38 años. Eso no lo dice en el versículo 5. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Imagínense, aquí la imagen un poco distorsionada, pero nos da la sensación de ser un lugar agradable, ¿no es cierto? Hasta nos pintaron la agüita así, color esmeralda, ¿verdad? Cristalina. Pero el pozo de Betesda no era un lugar cómodo, ¿sí? Y encontramos entonces a este hombre que durante 38 años estaba ahí. Imaginemos la escena, imaginemos el momento, hermanos, de este hombre que ya tenía 38 años en ese lugar. ¿Sí, hermanos? ¿Usted ha estado en alguna situación incómoda? ¿Ha estado en algún lugar incómodo? ¿Y qué es lo que quiere hacer? Salir de ahí, irse de ahí, ¿verdad? ¿Sí? Yo me acuerdo, les platicamos esa ocasión cuando con la hermana Lupita y con ellos, ¿verdad? Estuvimos en un hotel allá en un pueblito de Zacatecas, ¿verdad? Donde entramos y que hotel cuando vamos a León, ¿verdad? No, sábanas sencillas, medias raritas, ¿verdad? Las sábanas y arañas en las paredes. Y ya estábamos ahí como que ¿a qué horas amanece? Porque no podemos ni dormir, ¿verdad? Ay, ¿a qué horas amanece? Y unos acostados, otros medio sentados ahí esperando a que la noche pasara porque queríamos irnos de ahí porque era un lugar incómodo. ¿Sí? Era un lugar incómodo. Cuando el paralítico llegó ahí, no era un lugar cómodo, era un lugar incómodo porque olía a oveja. Las aguas estaban sucias,
¿verdad? Era un lugar incómodo, pero él vino con la esperanza de que un día sucediera un milagro, que un día sucediera algo extraordinario que le cambiara la vida y que le sanara la parálisis que tenía. ¿Sí? Él vino y dijo, bueno, ahorita un día huele mal, huele feo, pero voy a esperar a que el ángel, porque eso nos dice la historia, ¿verdad? Que de vez en cuando un ángel descendía y movía las aguas y uno era sanado. Entonces, cuando el paralítico llegó al estanque, pues no sabía ni cuándo iba a descender. Alguien, de hecho, lo tuvo que haber llevado porque estaba paralítico. Al decir llegó, no estoy diciendo que llegó por su propio pie, ¿verdad? Estoy diciendo que alguien lo trajo. Cuando el paralítico lo trajeron, cuando él llegó ahí, ¿verdad? No sabía cuánto tiempo iba a estar ahí, pero seguramente cuando los días pasaban decía, ay, qué mal huele, ¿verdad? Ay, cuánta oveja. Tengo que estar aquí en mi lecho en el piso, ¿verdad? Porque no tenía una cómoda cama. ¿Qué tendría? A lo mejor al principio nada más tenía una cobija, ¿verdad? ¿Sí? Donde llegó y pónganme aquí voy a esperar, a ver qué día pasa, el ángel mueve las aguas y puedo entrar en las aguas y ser sanado, ¿verdad? Y al principio el paralítico pudo haberse sentido incómodo y queriendo irse de ese lugar, pero lo mantenía la esperanza de un hecho sobrenatural. Pero el tiempo pasó y el paralítico se empezó a acostumbrar. De repente ya no olía tan feo las ovejas, de repente ya no estaba tan duro el piso, ¿verdad? Si nosotros vemos en la escritura, hermanos, no nos dice, ¿verdad?, cuántos fueron sanados por el mover de las aguas. En esta historia no nos dice, ¿verdad?, cuántos fueron sanados, en qué tiempo se movieron las aguas. Lo único que sí nos dice, ¿verdad?, es que el paralítico estaba ahí y ya llevaba 38 años, porque él decía no tener a alguien que cuando el ángel descendía y movía las aguas lo metiera. ¿Sí? Algunos dicen, ¿verdad?, algunos comentaristas, y no estoy diciendo que eso sea verdad, nada más para ampliar acerca del tema. Algunos dicen que realmente esto era como una superstición que tenían los judíos. Lo dicen ¿por qué? Porque aquí no dice que alguien fue sanado, ¿sí? En esta escritura no dice, ¿sí? Pero algunos dicen que nada más era como algo que había pasado de voz en voz, ¿verdad? Que baja un ángel, ¿verdad?, y que mueve las aguas. Nosotros hemos escuchado y hemos aprendido y hemos abordado este tema desde el punto, ¿verdad?, de que ese ángel y que mueve las aguas representa el mover de la presencia de Dios. Lo hemos visto en otras predicaciones, ¿verdad? ¿Sí? Ese mover de las aguas, ese ángel que desciende, ¿verdad? Desciende, ¿verdad?, y mueve, y es el mover de Dios que desciende y que transforma la vida de las personas. Amén. Pero en este tema, en este aspecto, no vamos a tomar ese camino, sino vamos a ver otro aspecto aquí. Entonces dice, ¿verdad?, que aquí, como dice la escritura, ¿verdad?, no sabían cuándo el ángel iba a mover las aguas. Pero sí dice, ¿verdad?, que el paralítico dijo, ¿sí?, que el paralítico dijo que llevaba 38 años ahí porque no tenía quien lo metiera en las aguas. Entonces, ¿qué pasó con el paralítico? El paralítico se acostumbró a estar ahí, ¿sí? Entonces encontramos este hombre, y este hombre, hermanos, dice que 38 años estaba ahí, paralítico, paralizado, estancado en ese estanque. ¿Cómo puede alguien estar 38 años ahí? Es mucho, ¿no? A veces uno dice, bueno, pues voy a intentarlo 2, 3 veces, un año, ¿verdad? Y si no, pues me voy a hacer otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me explico? Voy a hacer otra cosa, lo voy a intentar de otra manera, pero él se acostumbró a estar en ese lugar paralizado, estancado, ¿verdad? Ya se había acomodado en su lecho, ya se había acostumbrado que ahí estaba y tenía un pedacito seguro para dormir. Seguramente alguien pasaba y le traía de comer, pasaba alguien y le daba una limosna, de tal manera que él se acostumbró, ¿verdad?,
allá no tener la expectativa de salir del estanque. Y ese hermano, ese paralítico nos representa muchas veces a nosotros. Ese paralítico en esta noche, lo que quiero que veamos, ¿verdad?, es que nos representa a nosotros. Y que lo veamos desde esta perspectiva, ¿verdad? Porque este hombre estaba esperando un milagro. ¿Qué es un milagro, hermanos? Algo que es imposible, ¿verdad? Que es sobrenatural, ¿sí? Que es algo extraordinario, un milagro que es algo que viene de parte de Dios, ¿verdad que sí? Pero un milagro también, hermanos, representa algo instantáneo. ¿Sí? ¿Ha recibido un milagro? ¿Sí? Que tiene un dolor y clama la sangre y el Señor le hace el milagro instantáneo de que en ese momento que usted oró, se le quita. ¿Sí? Ese es un milagro. Y ese milagro representa a este mover del ángel, ¿verdad? Dice, porque un ángel desciende y mueve las aguas y el que se mete las aguas, ¿verdad?, es sanado de cualquier enfermedad. ¿Sí? O sea, era algo instantáneo, ¿verdad? No era, en ese aspecto como milagro, ¿verdad?, era instantáneo. Hay milagros progresivos, ¿verdad? Oro y entonces la situación se empieza a solucionar poco a poco hasta que queda totalmente resuelta. Oro porque estoy enfermo, pero es un milagro progresivo porque poco a poco voy sanando, ¿sí? Y entonces llego a estar sano. Pero este mover del que nos habla la Escritura aquí era algo instantáneo. Miren, no es el tipo de milagro que a nosotros nos gusta. ¿Sí o no? Sí, nosotros somos como la multitud de cojos, como la multitud que está ahí de enfermos, y somos como ese paralítico que nos gustan las cosas instantáneas. ¿Sí? Señor, que venga a la iglesia el domingo y ore por mi esposo y cuando salga ya está como nuevo, transformado, ¿verdad? ¿Sí? Que traigo a mi hijo y lo voy a llevar al altar y que le ponga el pastor la mano encima, ¿verdad? Y que cuando regrese sea otro hijo totalmente obediente. ¿Verdad que sí? Así quisiéramos que fueran las cosas. Y esta multitud de cojos, paralíticos, ¿verdad? Cojos, secos, dice. Y este paralítico era lo que estaban esperando. Una visitación milagrosa, una visitación del Señor así instantánea, ¿sí? Que transformara, porque eso es lo que decía, que el que entra es sanado de cualquier enfermedad. Entonces, encontramos en esta historia, encontramos al paralítico estancado ahí, ¿verdad? Ya acostumbrado. Como muchas veces nosotros, hermanos, han pasado los años en nuestra vida y nosotros todavía estamos ahí estancados, cómodos en nuestras situaciones. Este paralítico nos representa a nosotros. Porque muchas veces en nuestra vida, hermanos, hay cosas en las cuales nosotros nos estamos todavía paralizados. Puede ser una relación, puede ser una situación, o puede ser un hábito, puede ser un lugar. El paralítico estaba estancado y estaba ahí detenido, paralizado, nunca avanzó de ahí, del estanque. Como muchas veces nosotros estamos estancados en una situación. ¿Sí, hermanos? Como estamos muchas veces estancados, ya nos acostumbramos. Al principio estábamos incómodos por la situación, por lo que estaba pasando, por lo que nos estaba ocurriendo, pero nos acostumbramos. Ya me acomodé aquí. Pues no está tan mal el estanque, apesta un poco feo, ¿verdad? Está un poco duro el piso, pero bueno, aquí puedo estar segura. Aquí me traen de comer, aquí, ¿sí? Y se acostumbró, pero no era lo mejor que el paralítico podía tener. No era lo mejor, había algo mejor. Como hermanos, nosotros nos acostumbramos a tener hábitos y nos acostumbramos a estar atados a cosas, pero no es lo que Dios tiene planeado para nosotros.
Nosotros necesitamos incomodarnos de lo que estamos viviendo, de lo que se está moviendo a nuestro alrededor, y necesitamos desear salir del estanque. ¿Me estoy explicando? Necesitamos desear, anhelar de salir de ese estanque y de esa situación, pero muchas veces estamos estancados en relaciones, repito, situaciones o hábitos, o estamos atados a un lugar y nos hemos acostumbrado a cosas que vivimos y las hemos aprendido a ver como algo normal, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos problemas como matrimonio, bueno, pero es normal, todos los matrimonios tienen problemas. Hay problemas con los hijos, pero no está tan mal como el hijo de la vecina. Aquí lo aguanto, aquí lo tolero, aquí lo soporto. ¿Sí? A veces nos acostumbramos y lo vemos como algo normal. Pero el paralítico, aunque estaba esperando un milagro, una visitación divina, ya se había acostumbrado, porque 38 años. ¿Sí? Ahora, el paralítico estaba en ese lugar. ¿Sí, hermanos? Estaba en ese lugar. ¿Y no creen que con 38 años no se habrá dado cuenta el paralítico que era muy difícil para él resolver su situación? Pues sí, ya habían pasado 38 años y no dice cuántas veces había venido el ángel. ¿Sí me explico? Pero para él, en un sentido, ya no había posibilidad de ser sanado de esa manera. ¿Sí me explico? De ser sanado de esa manera y de salir de ese lugar. Entonces, de alguna manera, el paralítico tenía que saber que él estaba en un lugar donde no debía estar. ¿Sí me explico? Porque era paralítico. Y porque otros, a lo mejor cojos o mancos, ya le habían ganado el lugar. ¿Sí me explico? Entonces, en esta noche, quiero que veamos, hermanos, porque muchas veces nosotros estamos en el lugar que no debemos estar. O en otras palabras, no estamos donde debiéramos estar. ¿Me estoy explicando en este punto? ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos creemos que estamos en el lugar donde debemos estar? Hablando de Dios, ¿verdad? Con la palabra que nosotros hemos recibido, con el Espíritu que hemos recibido, ¿estaremos en el lugar de donde deberíamos estar? ¿Sí? ¿Me estoy explicando en la pregunta? Con lo que hemos recibido, con lo que hemos oído, con lo que hemos visto de Dios, ¿estaremos en el lugar donde debemos estar? Yo creo que no estamos donde deberíamos estar. Porque en la medida que hemos recibido palabra y hemos recibido espíritu, deberíamos de tener un crecimiento espiritual mayor. Deberíamos, ¿verdad? Debería ser nuestra vida ya en otra dimensión, ¿verdad? Transformada, cambiada, pero todavía estamos cojos, mancos y paralíticos, y estamos en un lugar donde no deberíamos estar, atados a cosas, atados a situaciones, paralizados por experiencias, por situaciones pasadas. ¿Sí? Y Dios, hermanos, Dios no quiere que nosotros estemos ahí junto al estanque de Betesda. El Señor, dice, enviaba al ángel, ¿verdad? Pero encontramos ahí en la Escritura que estando ahí, vamos a la Escritura, en el versículo 6. Sí, hermanos, vamos, versículos 5 y 6. Y estaba ahí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado, entendió, ¿sí? Entendió que ya había mucho tiempo. Dícele, ¿quieres ser sano?
¿Sí, hermanos? Entonces encontramos, hermanos, que este hombre estaba ahí paralizado y estancado en ese lugar donde ya se había acostumbrado. Y la pregunta que hicimos, ¿verdad? ¿Estaremos en el lugar donde debemos estar? ¿Sí? Y dijimos, no. Con todas las experiencias que hemos tenido es que deberíamos estar avanzando, estar en un nivel más adelante. Pero hay cosas que nos han paralizado, hermanos, y nos tienen estancados. Y las cosas, hermanos, que nos paralizan y que nos tienen atados y estancados no están afuera. No es algo externo, es algo que está dentro de nosotros. ¿Sí? Lo que nos paraliza y lo que nos impide estar en el plan de Dios y en el propósito de Dios donde deberíamos estar, está dentro de nosotros. ¿Sí? Y es con lo que nosotros necesitamos trabajar. Cuando hablamos de los pórticos, cuando hablamos de la multitud, hermanos, cuando hablamos del pozo de Betesda, tiene que ver mucho con la iglesia. Todo esto representa la iglesia. En esta iglesia hay cojos, mancos, ciegos, ¿verdad que sí? Todos necesitamos ser sanados, necesitamos. Pero hay cristianos que están esperando una visitación milagrosa, sobrenatural del Espíritu Santo. Un mover. Cuando Jesús está viniendo a nuestra vida cada día para decirnos, he visto tu estancamiento, he visto tu parálisis, he visto tu enfermedad. ¿Quieres ser sano? ¿Sí? Quiero explicarme bien. No está mal esperar un milagro. ¿Sí? No está mal esperar un milagro, pero hay gente que viene a las iglesias y dice, es que si el Señor viene y me toca hoy, Él va a cambiar todas mis circunstancias. Y hay una cosa, hay mucha gente que está viniendo a las iglesias para buscar un resultado de parte de Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos a Jesús, Él nos da una responsabilidad. ¿Me explico? La gente viene a la iglesia y pide y quiere que el Señor le dé un resultado, que me sane, que me limpie, que me provee. No que me limpie, porque limpie el Señor lo quiere hacer. Que el Señor me sane, que el Señor me provea, que el Señor me multiplique, que el Señor cambie a mi esposo, que el Señor cambie a mi esposa, instantáneamente. Pero el Señor, hermanos, no siempre trabaja así. Siempre el Señor nos da una responsabilidad. ¿Sí? Este hombre dice, la historia dice, si tú te echas al estanque vas a ser sanado de toda tu enfermedad. Todo se te va a resolver. Y eso es lo que a veces nosotros queremos, esperar un momento en el que todo se ha transformado, cuando todo el tiempo Jesús está viniendo a nuestra vida para decirnos, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser sanado? ¿Verdad? Y esta pregunta parece sarcástica, hasta parece como que si estuviera burlando de la persona, ¿no? Podría decir el paralítico, pues ¿no ves que estoy enfermo? ¿Sí me estoy explicando? Pero si tú sabes que tengo largo tiempo aquí, ¿por qué me preguntas si quiero ser sanado? Y Jesús hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Porque Jesús sabe que no todos quieren ser sanos. ¿Sí me explico? Jesús sabe que no todos quieren ser sanados. Porque ser sanados es una elección y ser sanados es una responsabilidad. Y mucha gente prefiere un milagro, pero como no sucede el milagro en su vida, ¿qué pasa con muchos cristianos? Se frustra. Fui a la iglesia y oré por mi esposo y no cambió. Fui a la iglesia y el Espíritu Santo se derramó, yo dancé y guerreé, pero mi hijo sigue igual.
Y el cristiano se frustra. Y a veces el cristiano piensa que eso no funciona, pero es que estamos nosotros mal. ¿Sí me estoy explicando? Porque nada más queremos que Dios le dé una respuesta a mi oración, una respuesta milagrosa, porque yo no quiero batallar. Pero Jesús, cuando nosotros venimos y reconocemos que tenemos necesidad y que estamos enfermos, nos dice, pero te voy a dar una responsabilidad. Como les pongo un ejemplo, Señor, sáname de esta enfermedad. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, una persona diabética, una persona que tiene alta presión. ¿Cómo quisiera que el Señor lo sanara y que no volviera a padecer, ¿verdad?, de diabetes y de alta presión? Pero el Señor no lo sana. ¿Sabe por qué? Porque nos da una responsabilidad. ¿Quieres ser sano? Cuida tu alimentación. ¿Me estoy explicando? Cuida tu alimentación. Señor, hazme el milagro, que se arreglen los problemas en mi matrimonio. Y tú quisieras, como decía hace un momento, ¿verdad?, que el esposo y la esposa cambiara como te gusta a ti. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Te da una responsabilidad. Cambia tu carácter. Cambia tu forma de tratar a tu esposo, a tu esposa. Cambia la manera de tratar a tus hijos. Toda esa multitud y ese paralítico representa eso. Cuando nosotros queremos algo instantáneo y no queremos asumir la responsabilidad. Por eso ese paralítico estaba ahí y Jesús va y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Me estás viendo? No le dice que no. Ahorita vamos a ver lo que le dice. Le dice, vamos a leerlo. Dice en el versículo 6, como Jesús vino a como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele, ¿quieres ser sano? Y vamos a ver la respuesta del paralítico. Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí descendió. ¿Sí? Decía el hermano, no le contestó sí, no le contestó no, pero inmediatamente él contestó algo. Es que no tengo quien me meta al agua. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que hizo este hombre paralítico? Este hombre estaba ahí esperando, ¿verdad?, el milagro, esperando que pasara. Y pasaron días, pasaron meses, pasaron años y no sucedió su milagro. Pero hermanos, el que estaba delante de él era más poderoso que el ángel que descendía. Era Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, que estaba viniendo a hacerle esta pregunta. Le decía, no fue burla, simplemente quería saber si en realidad quería ser sanado. Y lo que viene y le dice este hombre, ¿verdad?, empieza a decirle, es que no tengo quien me ayude, no tengo quien me lleve a ese estanque. Y entonces nosotros vemos, hermanos, que este hombre luego en ese momento empezó a poner ¿qué? Excusas. Empezó a poner a poner una excusa por el cual él no había sido sanado. Pero el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Él simplemente hubiera dicho, sí, tengo 38 años batallando con esto. Pero Jesús conocía el corazón de este hombre. Y entonces vemos aquí que el Señor le hace la pregunta. Y le hace la pregunta porque no todos quieren ser sanados. Cuando Jesús le hace la pregunta, Jesús lo que quería era confrontarlo con la realidad que había en su corazón. Porque, hermanos, si usted de alguna manera, con tantos años que él tenía el paralítico ahí, no podía haberse puesto, una vez la hermana Esparza lo predicó, ¿verdad? No podía haberse puesto, no nada más un poco cerca del estanque, ¿verdad?, sino ponerse al borde. Y cuando descendiera el ángel, dejarse caer, total, si se golpeaba o algo, iba a ser sanado hasta de esos golpes. ¿Sí me explicó? Pues lo iba a sanar de toda enfermedad. La hermana Esparza lo decía, ¿verdad? Pues si yo hubiera sido ese paralítico, me pongo ahí en el filo, ¿verdad?
día y noche, que ya viene el ángel, me dejo caer. Total, si se me quiebra alguna pierna, ¿verdad? El Señor, el ángel con el mover del agua me la va a sanar. Pero realmente el hombre después de un tiempo ya se había acomodado y ya no quería salir de su situación, ya estaba cómodo. Por eso, hermanos, cuando a veces que nosotros esperamos un milagro, pero Dios nos confronta y a veces no sabemos discernir su voz que nos dice, ¿de verdad quieres que las cosas cambien? ¿De verdad quieres ser sanado? ¿De verdad quieres que esto sea transformado? Y a veces se encuentra la realidad de nuestro corazón que no queremos cambiar, que no queremos ser sanados, que no queremos salir de ese lugar que no es donde Dios quiere que estemos, pero ahí estamos atorados, ahí estamos estancados, ¿sí? Y entonces lo confronta y le dice, ¿verdad? Quiere ser sanado, lo enfrenta a su realidad y ese hombre no quería ser sanado. A ese tiempo ya no quería ser sanado porque en lugar de decir sí, empieza a echar culpas, ¿sí? Nosotros, hermanos, tenemos que tomar tres decisiones en nuestra vida. Nosotros tenemos, hermanos, que tomar 3 decisiones en nuestra vida. La primera decisión que nosotros tenemos que tomar, hermanos, es que tenemos que, permítanme un momentito, tenemos que querer salir de la situación donde nosotros estamos. Queremos, hermanos, tenemos que quitarnos la comodidad en la que nosotros nos hemos acomodado y necesitamos confrontarnos con nuestra realidad y decirle al Señor, Señor, tal vez no quiero, ya me acomodé, pero haz un milagro. Hay una decisión que nosotros tenemos que hacer y es abandonar la mentalidad de víctima. Ese hombre paralítico al fin, ¿cuánto no habrá padecido? Sí, estaba padeciendo. Pero este hombre, cuando Jesús le hace la pregunta, luego dice, no tengo quien me meta al estanque. No tengo a nadie. No tengo ayuda, no tengo apoyo, nadie me entiende. ¿Sí? 2 cosas dice el paralítico. No tengo a nadie que me ayude. Y por otro lado dice, y otros me impiden ser sanado. ¿Sí? La mentalidad de víctima de este paralítico decía, ¿verdad? Es que no tengo quien me ayude. No hay nadie, nadie me apoya, nadie está aquí para meterme al agua. Pero aparte, hay otros que me impiden porque se van primero que yo a meter al agua. Pero Jesús no le estaba preguntando eso. ¿Tienes la ayuda para ser sanado? ¿Hay alguien que te impide ser sanado? Simplemente le dijo, ¿quieres ser sano? Y es lo que Jesús viene a hablarnos a nosotros y muchas veces nosotros le ponemos excusas. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Culpamos, eso lo heredamos de Adán y de Eva, ¿verdad? Conocemos la historia, ¿verdad? Adán culpa a la mujer a la serpiente, ¿verdad? Y al fin el único culpable que ahí ponen es al Señor por haber dado a esa mujer y por haber permitido que la serpiente entrara. Pero la culpa, hermano, eso es algo. La culpa es una actitud que nos hace estar en el lugar del estanque. ¿Sí, hermanos? La actitud de víctima, la mentalidad de víctima es esa manera de pensar, ¿verdad? Que no tenemos el apoyo y que tenemos el impedimento de los demás. Y por eso muchas veces, hermanos, no encontramos que la sanidad que necesitamos, porque estamos echando culpas a otros, estamos, ¿verdad?, echándole la culpa a la familia, estamos echándole culpa, ¿verdad?, al esposo, estamos echándole culpa al pastor, echamos la culpa al levita. Pero el Señor dice, ¿verdad?, ¿quieres ser sano? Pues para que puedas ser sano, tienes que dejar de ser la víctima y tienes que asumir tu responsabilidad. Tú estás paralítico, ¿sí? Porque no te has podido echar al agua, o tú sigues paralítico
¿sí? Porque quiere seguir siendo paralítico. Tenemos que abandonar esa mentalidad de echar culpas y simplemente responder a la pregunta que Jesús nos hace todos los días. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser cambiado? ¿Quieres ser transformado? No te estoy preguntando por los demás, te estoy preguntando a ti, por tu vida. Yo te veo cómo estás. Yo te veo cómo estás. Mira, dice 38 años. Él vio cómo estaba y que había estado por largo tiempo. Dios sabe cuánto tiempo hemos estado en una situación. Por eso Él viene a nuestro encuentro. Por eso cuando venimos a la casa de Dios o cuando estamos ahí en nuestro tiempo de oración, Él se acerca porque Él ve todo el tiempo que hemos pasado, todo el tiempo que hemos desperdiciado, todas las oportunidades que hemos dejado pasar. Pero Él viene para decirnos, ¿quieres ser sanado? Sí, pero nuestra actitud, hermano, de víctima no nos deja reconocer, ¿verdad? Que sí necesitamos sanidad. Y que nosotros tenemos esa responsabilidad. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Señor, soy paralítico y es mi responsabilidad. ¿Cuántas veces como hermanos nos echamos culpa? Y pensamos que alguien nos impide caminar con Dios. No, hermano. Es que si no fuera por el hermano, es que si el hermano no me hubiera dicho, es que si el hermano no me hubiera comentado, es que, hermano, si somos paralíticos tenemos que asumir la responsabilidad que es por nosotros mismos. No es algo externo, es algo que está dentro de nosotros y es esa mentalidad de siempre culpar a otros. Y mientras estemos defendiéndonos y culpando a otros, hermanos, no podremos ser sanados. Solamente, hermanos, si nos hacemos responsables de nuestras circunstancias, tendremos el poder para cambiar. Tenemos esa mentalidad de yo soy el perjudicado, pero no tenemos esa mentalidad de decir yo soy el responsable. ¿Sí? Adán y Eva, hermanos, ¿por qué fueron sacados del huerto? ¿Sabe por qué? Porque desde allá ellos tuvieron la mentalidad de yo soy el. A mí me perjudicó la mujer. A mí me perjudicó la serpiente, dijo la mujer. Pero ¿cuándo se arrepintieron? ¿Cuándo se hicieron responsables de lo que ellos hicieron? No se hicieron responsables. Por eso fueron sacados. Hemos aprendido que si ellos se hubieran arrepentido, el Señor los hubiera perdonado. Pero en ningún momento en la Escritura nosotros nos damos cuenta que ellos hayan dicho, Señor, perdónanos, somos responsables, ¿verdad? Yo soy responsable de haber escuchado a la mujer y yo soy responsable de haber escuchado a la serpiente. Ellos se sintieron que a ellos los habían perjudicado, que ellos eran las víctimas de la situación, mas nunca se sintieron responsables. ¿Sabe qué, hermano? Dios tiene el poder de sanarnos. El Señor tiene el poder de quitar nuestra parálisis espiritual. Y decíamos en la mañana, y hacernos caminar y hacernos correr en su camino, en su palabra, en sus mandamientos. Pero no hemos podido hacerlo porque estamos echando culpas. Nos sentimos víctimas. Hermano, ¿por qué no caminas con Dios? Es que lo que me dijeron, es que lo que me hicieron, es que me impiden caminar. Pero hermanos, asumamos en este tiempo nuestra responsabilidad de que si nosotros estamos aquí así, en el lugar donde no deberíamos de estar, es porque así nosotros hemos decidido no ser sanados. ¿Me estoy explicando? Entonces, el Señor Jesús, hermanos, el Señor Jesús nos enseñó a llevar las cruces. El Señor Jesús, en el libro de Mateo, vamos a ir ahí, en el capítulo 16. Mateo 16, 22. Entonces, hermanos,
necesitamos de dejar de poner culpas a otros y necesitamos aprender a llevar la cruz. Miren la actitud del Señor Jesús. En Mateo 16:22 dice: y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de mí, en ninguna manera esto te acontezca. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús? Estaba hablando, ¿verdad?, que iba a llegar su hora, de que iba a ser llevado a la cruz. ¿Sí, hermanos? Y entonces Pedro le dice: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Ciertamente estoy hablando de mis padecimientos, pero no estoy hablando para que sientas compasión por mí. Estoy hablando de mis padecimientos porque voy a padecer, porque es necesario que vaya a la cruz. Pero no tengo autolástima, no tengo autocompasión, porque yo no estoy viendo a través de la perspectiva humana, sino estoy viendo a través del plan maestro que hice con mi Padre. ¿Me estoy explicando? De tal manera que el Señor Jesús no estaba culpando a los discípulos de sus padecimientos ni quejándose de lo que iba a padecer, sino estaba simplemente relatando los acontecimientos. Pero ¿qué dice Pedro, verdad? Que no te acontezca esto, que no pases por ese sufrimiento, que no pases por esa situación. Pero hermanos, cuando nosotros vemos a través de la carne, no le encontramos razón a lo que estamos viviendo. No le encontramos propósito. No le encontramos propósito al dolor, no le encontramos propósito a lo que sucede a nuestra vida. Pero a los ojos de Dios, hermanos, veíamos en la mañana, ¿verdad? En los ojos de Dios, todo lo que nosotros pasamos tiene una razón. Y dice la palabra que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Pero en lugar de nosotros de encontrar el bien de Dios en esa situación, estamos teniendo autolástima, autocompasión, estamos sintiéndonos víctimas y sintiendo que los demás nos han perjudicado a nosotros. Estamos echando culpas. Pero el Señor, ¿verdad? Dice aquí, aprende a llevar la cruz. Porque no tengas, dice, lo reprende, ¿verdad? Porque le dice que tenga compasión de él. Le dice: quítate de mí, Satanás, porque me eres escándalo y no entiendes lo que es de Dios. Para el hombre carnal, hermanos, para el hombre viejo, lo más fácil es echar culpas. Pero cuando tus ojos son abiertos y empiezas a ver a través del propósito de Dios, entiendes que simplemente es una forma en la que Dios está trabajando en tu vida. Y que entonces, Señor, no le voy a echar la culpa al otro, Señor, sino, sí, Señor, reconozco, acepto mi responsabilidad. Estoy así y estoy en esta situación, pero sí quiero ser sano. Sí quiero ser sano. Sí quiero que me cambies, sí quiero que me transformes. Yo soy el culpable, yo estoy aquí en el estanque, he estado por tantos años, pero todo esto ha sido mi responsabilidad. No es responsabilidad del que canta, no es responsabilidad del que predica, no es responsabilidad del que está a un lado, es mi responsabilidad, porque yo he dejado que esto me paralice. Entonces el Señor, hermanos, nos enseña a llevar cruces. Y nos enseña que en todas las cosas hay un propósito. Él iba a padecer con un propósito y no sintió autolástima ni autocompasión. Jesús no fue una víctima. Jesús no, en la cruz del Calvario no fue una víctima. ¿Usted ha leído en la Escritura que Jesús fue una víctima en la cruz del Calvario? No fue una víctima. Porque el Señor Jesús dijo: nadie me quita la vida. Yo doy mi vida. Mi vida nadie me la quita. Yo doy mi vida.
Yo doy mi vida, yo entrego mi vida para la salvación, para la redención. Hay un propósito en mis padecimientos. Yo no soy víctima ni de mi padre, ni soy víctima de qué, del ser humano. Yo decidí dar mi vida. Y dice la palabra del Señor que lo hizo con gozo. Él fue con gozo a la cruz. Porque Él estaba viendo que en esos padecimientos estaba la redención de toda la humanidad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que desarrollar ese sentir en nosotros. Yo no soy víctima de la situación y de las personas. En esta situación, en este momento de mi vida, hay un propósito por el cual Dios está permitiendo que yo pase por esto. Señor, yo no soy víctima, yo soy responsable. Me equivoqué, soy responsable. Alguien me lastimó, alguien me ofendió. Yo asumo mi responsabilidad y sáname. Pero vamos en esa condición, ¿verdad? Victimizados en la vida. Pero hermanos, sabemos que todo lo que el Señor está obrando en nuestra vida es para nuestra eternidad. Hermanos, tenemos que entender que para nosotros como cristianos en el dolor hay un propósito. A veces, hermanos, sabemos Romanos 8:28, ¿verdad? Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero eso tiene que ir más allá adentro y profundo en nuestra vida. Para que cuando venga el dolor, no nos sintamos víctimas de la situación. ¿Estoy explicando? Entonces, cuando viene la situación, hermanos, podemos llorar. ¿Sí podemos llorar? Podemos llorar porque duele. Hay cosas que duelen. ¿Cuántas veces lloraría este hombre por su condición? Luego ya se acostumbró. Pero se vale llorar. ¿Se acuerdan de David? Cuando se llevaron a sus mujeres y a sus hijos, el Señor les dio la oportunidad de llorar, pero después de que lloraron les dijo, levántense y vayan y peleen por ellos. Hay cosas que te duelen, que alguien te ha lastimado, cosas que han pasado en tu vida, pero tú tienes la decisión. ¿Lloro porque me duele y me levanto? ¿O voy a seguir culpando al que me lastimó? ¿O voy a seguir culpando a aquel que a lo mejor ni cuenta se dio de lo que me dijo y de lo que me hizo? David se levantó con sus valientes después de haber llorado, fue y peleó, y entonces el Señor le dio la victoria. Amén. Entonces se vale llorar, se vale ir y buscar al Señor porque hay cosas que nos duelen en la vida, pero necesitamos no crear en nosotros esa actitud de víctimas. Encontramos aquí, hermanos, otro punto. Decíamos, tenemos primera decisión, tenemos que dejar de ser víctimas. Y número 2, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Sí, hermanos? El paralítico estaba ahí en la orilla del estanque, pero el Señor Jesús viene y le dice, ¿quieres ser sano? Fue la palabra de Jesús que vino a preguntarle a ese hombre, ¿quieres ser sano? Y entonces, hermanos, al escuchar esta pregunta, él tenía que hacer una decisión, una elección personal. Él tenía que en su interior tomar esa decisión de decir, sí, llevo 38 años aquí y me está preguntando que si quiero ser sanado. Voy a tomar la elección interna de decir, sí quiero ser libre de esta enfermedad. Es Jesús, hermanos, el que te está hablando en este tiempo. Es Jesús el que viene en esta noche y te confronta con tu realidad y te confronta con tu problema y nos confronta con nuestras situaciones, y tienes que escuchar la voz, porque la voz del que te está hablando es el que tiene el poder de hacer el milagro. No tienes que esperar a que venga una unción especial. ¿Sí? Porque no sabemos cuándo va a acontecer en ese sentido. ¿Me estoy explicando? Pero está aquí el que es mayor que aquel que mueve y remueve las aguas. Hay gente que dice, pues no, ahora que venga la hermana Esparza que ore por mí, y entonces van a cambiar las cosas.
No que alguien me dé profecía, que alguien, ¿verdad?, venga y me dice que soñó acerca de mi situación. No, hermano, oye la voz simplemente de Jesús, que te está diciendo hoy, te das cuenta de tu necesidad, te das cuenta de tu enfermedad, quieres ser sano y todo lo que tienes que decirle, sí quiero ser sanado, sí quiero, es una elección. Cuando el Señor nos habla, hermanos, su palabra tiene el poder de sanar. Este era un lisiado, ¿sí, hermanos? Este era un lisiado. Y cuando Jesús viene y le dice, ¿verdad?, ¿quieres ser sano? Él le pone su excusa, él le pone sus justificaciones. Pero vamos a leer nuevamente donde estábamos en Juan. Estamos leyendo en Juan 5, ¿verdad? Juan 5 en el versículo 8. Dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Tienes que decidir escuchar la voz del Señor que te está diciendo, levántate. Levántate. Señor, pero tengo tanto tiempo en esta situación. Miren el paralítico, 38 años a lo mejor y más, que estaba en esta condición. Aquí tenemos a nuestra hermana Alicia. La voy a tomar como ejemplo. Platicando, hermano, ¿qué es estar inmóvil por un pie fracturado? Platicamos, levantarse es dolor. No hay fuerza en la pierna, ¿sí? Imagínense el paralítico, 38 años acostado, 38 años sentado. Era todo lo que podía hacer el paralítico. ¿Sí me explicó? 38 años que él no sabía cómo caminar, 38 años que no sabía cómo se iba a poner de pie. Pero dice que el Señor le dice, levántate y anda. ¿Y qué sucedió en el paralítico? ¿Qué sucedió? Lo dice la escritura ahí. Dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano. Sí, porque Jesús le dijo, levántate. Esa palabra, fíjese, esa palabra le dio, la palabra que pronunció Jesús le dio la fuerza para estar de pie. No fueron sus piernas. No fue ni siquiera su cuerpo, porque no sabía ni cómo caminar, no tenía la fuerza. Pero la palabra de Jesús fue suficiente para levantar a ese hombre. Hemos estado en situaciones, hemos estado en problemas y tú te preguntas, pero ¿cómo me voy a levantar? Solamente crea la palabra de Jesús que te está diciendo, levántate. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor tiene poder. Y cuando tú crees a esa palabra, no sabes cómo, pero lo va a hacer. Dice que su palabra sostiene todas las cosas. Cuando tú decides oír la voz, cuando tú decides levantarte en fe, Él no te va a dejar caer. Su palabra te va a sostener. Su palabra te va a poner en pie. Levántate. Y a veces el Señor nos da palabra. El Señor nos da palabra a nuestra vida que nos ha mantenido y que nos ha sostenido en este tiempo. ¿A alguno de ustedes Dios le ha dado una palabra? ¿Alguna vez Dios, ahí en lo íntimo, de una comunión, de una relación, Dios te ha dado una palabra? Y estás en pie por esa palabra. Caminaste por esa palabra. Caminaste por esa palabra. Y muchas veces, aun cuando teníamos esa palabra, vinieron cosas que nos volvieron a hacer paralíticos y enfermos. Pero recuerda el poder que hay en esa palabra. Y levántate. Sal del estanque. Sal de esa comodidad. A veces es difícil, a veces es triste ver
¿verdad? Que hay gente que se ha acomodado a su situación familiar, a su situación de matrimonio, a la situación que vive, ya se acomodaron. No es lo que Dios, no es donde Dios quiere que estén, pero ellos ya se acomodaron y no quieren salir de ahí. Pero el Señor, conociendo la condición de este hombre y conociendo que estaba acomodado ahí como quiera, vino a preguntarle si quería ser sanado. Entonces tenemos que levantarnos y tenemos que oír la voz de Dios que nos está diciendo: sal de ahí, renuncia, perdona, suelta, levántate, escoge ser sanado. Es la voz de Dios que nos está diciendo, ¿verdad? Yo estoy aquí para hacer un milagro, pero también te quiero dar una responsabilidad, porque también necesitas hacerte responsable de ti mismo, porque también necesitas ver que no eres una víctima, sino que todas las cosas que he permitido en tu vida tienen una razón. Amén. Entonces encontramos aquí a este hombre, dice el Señor: levántate, toma tu lecho y anda. Y ese lecho, ¿qué representaba, hermanos? La comodidad, toda la vida que había tenido ese hombre. O sea, la comodidad, porque se acomodó ahí, no es que estuviera muy cómodo, ¿verdad? Era la conformidad de ese hombre que se acostumbró a estar ahí. Era lo que por tanto tiempo él se había aferrado. Bueno, estoy paralítico, pero tengo mi lecho. ¿Sí? Estoy paralítico, pero aquí tengo piso. Como a veces decimos, ¿verdad? Ay, estoy paralítico, pero como quiera estoy en Montesión. ¿Sí? Ahí tengo mi silla en Montesión. Pero Dios no nos quiere paralíticos. Dios no nos quiere enfermos, no nos quiere cojos. Nos quiere sanos. Y cuando ese hombre, ¿verdad? Dice: toma tu lecho y llévatelo, ¿verdad? Dice que enseguida le salieron, no le dijeron: pero ¿por qué estás cargando el lecho si es sábado, verdad? ¿Qué le dice él? A mí no me digan. El que me sanó a mí me dijo: levántate, anda y llévate tu lecho, ¿verdad? Como diciendo, pues a él pregúntenle. A mí me dijo, yo solamente obedecí. ¿Sí? Pero ese lecho representaba a lo que había estado tanto tiempo aferrado. Pero que en el momento que él oyó la voz de Jesús, ¿verdad? Fue que le dice: levántate, se levanta, es libre de su enfermedad, es libre de su parálisis. Bendito sea el nombre del Señor. En ese momento sus pies se afirman, en ese momento su vida es cambiada y es transformada. Entonces, hermanos, ¿en dónde estamos nosotros? ¿En qué área de nuestra vida nos hemos conformado? ¿En qué área de nuestra vida nos hemos quedado paralizados y estancados? La única manera de salir de ahí es reconocer nuestra responsabilidad. Y hoy el Señor Jesús viene y te dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿O todavía quieres seguir echándole la culpa a otros? ¿Quieres ser sano? ¿O todavía quieres sentirte víctima de la situación? ¿Quieres ser sano? ¿O todavía quieres estar en el estanque? No es donde yo quiero que estés, pero ahí estás. ¿O quieres escuchar en esta hora mi voz que te estoy diciendo: levántate y anda, sal de ahí de donde te has quedado? Y es algo muy personal, porque así como el paralítico que no quería ser sanado, hay mucho cristiano que no quiere ser sanado. ¿Sí me explico? Porque ¿qué creen? Es más fácil echar culpa. ¿Verdad que sí? Pero la única forma de correr y de caminar con el Señor es que dejemos de ser lisiados. Para eso tenemos que ser sanados. Valga toda la redundancia que hemos estado dando. ¿Sí? Quiero correr, quiero llegar a la esposa del Cordero, necesito dejar de ser lisiado.
necesito dejar de ser paralítico. Pero para ser sanado, necesito asumir mi responsabilidad. Y necesito venir al Señor y decirle: Señor, si quiero. Y siempre me recuerdo de esa porción bíblica, ¿verdad? Cuando vino un hombre para ser sanado, el Señor Jesús le dice: ¿crees? ¿Y qué le dice? Señor, ayúdame en mi incredulidad. Él se aseguró. No dijo si creo, sino él se aseguró. Dijo: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Si me falta la fe, pues pon lo que falta, porque yo necesito un milagro. ¿Crees que Jesús te pueda sanar y te pueda sacar del estanque donde estás, donde yo estoy? Todos tenemos un tipo de estancamiento en nuestra vida, pero necesitamos avanzar. ¿Puede inclinar su rostro? Hermano Elías, ¿nos ayudas? O alguien que toque. ¿Por qué estamos así? El problema no está afuera, recuérdelo. El problema está dentro de mí. Si estamos donde no deberíamos de estar y no hemos caminado hasta donde deberíamos de estar, es porque el problema está dentro de mí. Y aunque estoy en la casa de misericordia, porque él estaba en el estanque, ahí en el estanque de Betesda, casa de misericordia, estaba lisiado, estaba enfermo. Podemos estar aquí, donde la presencia del Señor se mueve, pero podemos estar aquí y no querer ser sanados. Y sí hay gente que prefiere seguir enferma antes de aceptar su responsabilidad. Sí hay gente que prefiere seguir estancado con Dios antes que aceptar su responsabilidad y de venir al Señor y decirle: sí necesito. No esperes que un ángel se te acerque, hermano. No esperes que un ángel se te aparezca en un sueño. Hoy Jesús está pasando por tu lugar. Hoy Jesús está pasando por mi lugar y nos está diciendo: ¿quieres ser sano? Sal de ahí. El estanque no es el mejor lugar que yo tengo para ti. El estanque no es el lugar donde yo planeé que estuvieras. Estás ahí porque estás lisiado. Pero yo tengo una casa de misericordia, una casa de pan para ti. Señor, en esta noche nos reconocemos, Señor, lisiados. Nos reconocemos, Señor amado, enfermos. Si no es que somos ciegos, somos cojos. Y si no somos cojos, somos mancos. Pero ya no queremos seguir ahí, Señor, estancados. Fuimos creados, Señor. Fuimos creados para ti. Fuimos creados con un propósito. Pero hemos permitido que las circunstancias de nuestra vida, Señor, nos paralicen. Señor, en esta hora tú conoces nuestro corazón. Tú conoces lo profundo de nuestro corazón. Tú sabes si realmente, Señor, queremos o no queremos salir de la situación. Yo te ruego que en esta noche, Señor, tú vengas y pongas el querer como el hacer de tu voluntad en nuestra vida. Que podamos vernos en esta noche y podamos ver nuestra incapacidad, Señor, y podamos levantar nuestra voz y tomar la elección y tomar la decisión, Señor, de poder decir: Señor, estoy lisiado, estoy paralítico, estoy enfermo. Señor, no quiero seguir cómodo con esta situación. No quiero seguir justificándome, Señor, con mi condición. Quiero venir y quiero que esa voz en esta noche
Señor, retumbe en lo profundo de mi ser, que me está diciendo: levántate. Levántate y anda. Vamos, levántate y anda. Levántate y avanza, porque el tiempo es corto. Quiero tu voz en esta noche, Señor. Que vibre dentro de mí, Señor. Que sacude lo que hay dentro de mí. Quiero tu sangre, Señor, en esta hora obrando tu espíritu, tu nombre. Quiero oír tu voz en esta hora. Esa voz poderosa. Esa voz que en esta hora está diciendo: sal. Sal, sal de tu condición. Sal de tu situación. Yo tengo algo mejor. Yo tengo una vida abundante. Yo tengo una vida. Aquí está Jesús, que conoce tu historia, que conoce mi historia. Aquí está Jesús, que te ve y sabe cuánto has batallado y cuánto has estado en esa condición. Pero que hoy te dice: levántate. Que hoy te dice: hoy levántate, hoy levántate. Hoy levántate y corre, porque es corto el tiempo. Señor, somos responsables de dónde estamos y cómo estamos, Jesús. Estamos aquí porque hemos decidido estar aquí. Ven, Señor Jesús, y obra a través de tu espíritu convicción. Que podemos verte, Señor, siempre, cada día, cada momento ahí, preguntándonos si queremos ser sanados. Que no tengamos que esperar hasta una convención o un campamento, un servicio especial para ser sanados. Tú estás aquí. Dice tu palabra que si invocamos tu nombre, tú ahí estás. Que si invocamos tu nombre, seremos salvos. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tocando la vista, tocando los pies, tocando las manos. Sanando la ceguera, sanando la cojera, sanando la parálisis espiritual. Dile: Jesús, quiero ser sano. Jesús, quiero ser sano. Jesús, quiero ser sanado. Quiero ser sanado, Señor. Y levántate con poder, levántate con la autoridad del Señor. Levántate, Señor, en esta tarde, en nuestras vidas, Jesús.
Levántate, Señor, en nuestra vida. Levántate en nuestra vida, Señor. Levántate, Señor, victorioso. Levántate, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, el pozo. Ayúdanos a ver a dónde estamos, Señor. Y que podamos escoger, Señor, salir. Jesús, muchas cosas han pasado en este año, Señor. Muchas cosas, Señor, han venido a nuestra vida. Pero ayúdanos, Señor, a utilizarlas para bien, para nuestra vida, Jesús. Ayúdanos, Señor, a escoger. Asumir nuestra responsabilidad.